Hola chicos, buenos días. Buenos días, maestra. Buenos días. Vayan prendiendo por favor su cámara y apagando el micrófono, ¿sale? Bueno, vamos a continuar el día de hoy con el tema que sigue y posteriormente pasamos a las presentaciones, ¿sale? El día de hoy únicamente vamos a ver presentaciones sobre la fase 3, chicos, entonces ya los que alcancen a pasar, los que no, pues ya lo vamos a dejar para la próxima presentación que va a ser la exposición ya formal de todo su cartel, ¿ok? Entonces, para que los que van a hacer su presentación ahorita vayan teniendo su archivo a la mano y no nos tardemos tanto en lo que yo hago la presentación del tema de hoy, por favor, ¿ok? Los demás chicos, su cámara nada más, 2 personas van a tener asistencia. Una pregunta, profe. La presentación es sobre el cartel. Sí, la que van a hacer de manera formal va a ser ya de su cartel, ¿ok? Ya terminado. Bueno, entonces nos quedamos en esta parte, ¿no? Que hablábamos de los tipos de balance energético. Les dejé una actividad respecto a esto, la cual vamos a estar revisando el día de hoy y el día que veamos el tema de alimentación en adolescentes, para que ustedes sepan si lo que comen, los nutrientes que reciben a través de su alimentación diaria son los adecuados que necesitan para su edad. Entonces, vamos a continuar con esta parte que es la diferenciación entre ingestión, alimentación, nutrición, desnutrición, malnutrición y obesidad, ¿ok? Para esto recuerden que les dejé pasar los conceptos a su libreta. Entonces, ¿quién me puede decir qué dice el concepto de ingestión? A ver, ¿quién lo tiene? Que lo tienen ahí en su libreta. Es la introducción de comida en el aparato digestivo al servicio del almacenamiento de la hidratación a través de la boca. Así es. Entonces, recordemos que precisamente este proceso lo vimos cuando hablábamos del aparato digestivo, ¿no? Que se llevaban a cabo, hay 4 procesos y uno de ellos era la ingestión. Y es el mecanismo en el cual introducimos el alimento a la boca, ¿ok? A eso se refiere ingestión. Alimentación, ¿a qué se refiere? ¿Qué dice? Conjunto de procesos biológico, psicológico y socioecológico relacionados con la ingestión de la dieta, mediante el cual el organismo obtiene del medio los nutrientes. Así es. Este tiene que ver con otro de los que vimos, que es la absorción. Entonces, la alimentación, de eso se trata, que el cuerpo, el organismo reciba todos esos nutrientes que son indispensables para un buen funcionamiento, ¿ok? Nutrición, ¿a qué se refiere? Es el conjunto de procesos biológicos, psicológicos y sociológicos implicados en la obtención, asimilación y metabolismo de los nutrimentos por el organismo. Se considera un proceso intracelular. Así es, intracelular porque se lleva dentro de las células, ¿ok? Entonces, este proceso
está involucrado en el cambio del alimento que nosotros consumimos a los nutrientes que se quedan en el organismo. Recuerden que el cuerpo va a hacer una transformación de este alimento ingerido, en el cual solamente se va a quedar con aquello que el cuerpo requiere y lo que no lo va a desechar. ¿Ok? ¿Cuál sigue? Desnutrición. ¿A qué se refiere? A ver, chicos. Estado nutricional en el que existe un balance insuficiente de uno o más nutrimientos para satisfacer las necesidades de energía. Así es. Entonces, una persona que tiene desnutrición es aquella que no cuenta con los nutrientes necesarios para su organismo, ¿sale? Según su edad, según su género, según sus actividades físicas que realice. Porque recuerden que les había comentado que si nosotros somos deportistas, obviamente nuestra, ¿cómo se llama? Nuestra alimentación debe ser un poquito diferente para poder satisfacer esas necesidades y poder cubrir la energía que nosotros estamos gastando. Entonces, una persona que está desnutrida es aquella que no cuenta con esos nutrimentos adecuados para realizar sus funciones del día a día. Acuérdense que aquí les comentaba en la clase pasada que muchas veces nosotros nos confundimos, ¿no? Cuando vemos un bebé o cuando muchas personas ven un bebé dicen que está llenito, dicen, ay, está muy sanito, ¿no? Está muy sano. Pero no es así. No quiere decir que porque una persona esté llenita, quiere decir que esté sano. Una persona que tiene algún tipo de sobrepeso u obesidad también está desnutrida, porque no se refiere a un grado de desnutrición extremo como lo es estar así extremadamente delgado, sino una persona que tiene sobrepeso también puede estar desnutrida porque aquí el concepto se refiere a la falta de nutrimentos, ¿ok? Entonces, hay que tomarlo esto mucho en cuenta, no hay que confundir. Grados de desnutrición, tenemos varios tipos, grado 1, grado 2, grado 3, en los cuales el desgaste o la falta de estos nutrimentos se va a ver reflejado en el cuerpo de una persona. Malnutrición, ¿a qué se refiere? Carencia de los excesos y los desequilibrios de la ingestión calórica y de nutrientes de una persona. Sí, tanto el déficit como también como el exceso de nutrimentos. Una malnutrición es aquella persona que no está, tiene mucha referencia a desnutrición, pero aquí una persona que tiene malnutrición es porque tiene un déficit de estos nutrimentos o tiene un exceso. Por ejemplo, un exceso de lípidos, de carbohidratos en el organismo, los cuales se acumulan en forma de grasa y está haciendo que una persona esté malnutrida, que no cuente con los nutrientes que necesita. Puede ser que haya un déficit o un exceso, ¿ok? Y obesidad. Es una enfermedad compleja que consiste en tener una excesividad de grasa corporal y puede ocasionar daños en tu salud. Así es. Se puede alterar el estado de la persona cuando tiene este tipo de enfermedad. Recuerden que si no cuidamos nuestra alimentación puede comenzar con un sobrepeso, de ahí si no se tiene el cuidado adecuado sigue con obesidad, puede agravar la situación y tener otras patologías. Entonces la obesidad es cuando hay un exceso de tejido, de grasa que se convierte en tejido adiposo en nuestro organismo. Entonces, hay que balancear muchísimo los alimentos que nosotros vamos a consumir. Para eso nos podemos apoyar del plato del buen comer, la jarra del buen beber, que vamos a ver en esta clase y que es muy importante que la conozcan, ¿sale? Entonces, ya saben cuál es, ya entendieron un poquito mejor cuál es la diferencia entre uno y otro concepto. ¿Sí? Bueno, entonces, vamos con la siguiente parte, que son los mecanismos implicados en el hambre-saciedad, ¿ok? Este esquema que aparece aquí nos muestra la manera en el cual se da todo este proceso de que nosotros empezamos a sentir como esa necesidad de comer porque tenemos hambre y cómo es que a través de los alimentos se va a lograr saciar al organismo.
¿Y quién va a ser el implicado aquí? Recuerden que cuando veíamos sistema nervioso, que veíamos partes del cerebro, vimos que este se encarga de controlar absolutamente todo, incluyendo la alimentación. Entonces, aquí mencionábamos que dentro de este sistema nervioso, el encargado principalmente de regular el hambre y la saciedad es el hipotálamo, ¿ok? Este que se encuentra aquí. Entonces, el hipotálamo se va a encargar de que nosotros tengamos esa sensación de hambre, porque nuestro cuerpo obviamente necesita adquirir esos nutrimentos que son indispensables para realizar todas nuestras actividades, ¿ok? El cerebro va a secretar diferentes sustancias, que ya vimos algunas como fueron neurotransmisores, en este caso va a actuar la grelina, la cual manda una señal hacia el organismo para poder tener esa sensación de hambre, ¿ok? Entonces, aquí va a entrar el sistema, el aparato digestivo, van a entrar todos estos procesos que están implicados, la ingestión, la nutrición, absorción, defecación, para cumplir con este proceso de hambre-saciedad. Entonces, aquí va a estar involucrado el sistema gastrointestinal, el páncreas, porque acuérdense que el páncreas va a, ¿cómo se llama? Producir insulina, la cual se encarga de regular el azúcar en la sangre, ¿ok? Comentábamos, cuando una persona tiene fallas del páncreas, esta insulina ya no se secreta de manera igual o inclusive ya no se secreta. Entonces, surge la diabetes, que es una enfermedad en la cual la persona, si es tipo 2, necesita inyectarse insulina para poder regular ese azúcar en la sangre. De lo contrario, su enfermedad se va agravando y puede tener complicaciones muy graves, ¿ok? Aquí, por ejemplo, tenemos el tejido adiposo, que aquí van a intervenir muchos elementos muy importantes como lo son los carbohidratos, las proteínas, que van a ayudar a que nuestro organismo adquiera todos estos nutrimentos que son adecuados y se pueda así obtener energía. Aquí vamos a involucrar lo de balance energético. Si nosotros ingerimos una buena alimentación con los nutrimentos adecuados que nuestro cuerpo requiere y después los gastamos en forma de energía al realizar diferentes actividades, si hay un equilibrio no va a haber problema, pero si nosotros estamos ingiriendo menos nutrimentos de lo que nosotros estamos gastando en la energía, vamos a tener problemas como anemia, podemos tener síntomas como mareos, dolores de cabeza, poca energía, vamos a sentirnos así como que adormilados. Esto es porque no estamos teniendo un balance adecuado. Si nosotros estamos agregando más nutrimentos de lo que nuestro cuerpo necesita, también vamos a tener problemas como lo es el sobrepeso, obesidad, y de ahí se desencadenan otras enfermedades que ya mencionamos. ¿Ok? Entonces es muy importante que nosotros regulemos lo que estamos comiendo, ¿ok? Para poder sentirnos saciados. Aquí para poder tener esta saciedad, que es cuando nosotros comúnmente decimos, ya estoy lleno o ya estoy satisfecho, es porque también va a actuar este otro elemento que es la leptina, que va a mandar una señal al organismo para decir, ya tu cuerpo está satisfecho, hasta ahí, ¿no? Entonces, cuando nosotros, o si nosotros no tuviéramos este elemento que es importantísimo de leptina, nosotros seguiríamos ingiriendo este alimento y pues sería una complicación. Entonces, vemos que el cerebro se encarga de regular este proceso en el cual nosotros tenemos hambre, pero en el cual también nos vamos a sentir satisfechos para dejar de alimentarnos según sea la situación o según sea la saciedad que tengamos, ¿ok? Cuando una persona, por ejemplo, aquí vamos a involucrar un tema al cual nos vamos a adentrar, cuando una persona tiene anorexia, que a lo mejor ya está avanzada su enfermedad, el cerebro empieza a trabajar de manera diferente. ¿Por qué? Porque su mismo organismo se va acostumbrando a ciertas cosas. Por ejemplo, el dejar de comer. Una persona que es anoréxica deja de comer por miedo a subir de peso. Entonces, engaña al cerebro y el cerebro después se va acostumbrando a dejar de comer. Entonces, cuando una persona entra a rehabilitación,
Es muy complicado que los primeros días, las primeras semanas, e inclusive los primeros meses, empiece a alimentarse de manera adecuada, porque su mismo cuerpo ya va a estar rechazando el alimento, ¿ok? Esto es porque el cerebro está interviniendo en estas actividades. Como les decía, el hipotálamo es el principal parte del cerebro en regular estos mecanismos de alimentación. Dime, Marilyn. Profe, pero ahí como tú puedes engañar al cerebro, o sea, o cómo, sí, más bien, ¿cómo lo engañas para que ya no puedas tú comer? Porque muchas personas que tienen anorexia, por ejemplo, engañan al cerebro comiendo hielo, no sé si lo han escuchado, comiendo cosas que no tienen ningún valor nutricional, como lo es algodón, por ejemplo, masticando chicle nada más. Entonces, de esta manera, como está haciendo movimientos en la boca y estos movimientos se van a pasar al estómago, también va a estar trabajando. Entonces, es una manera de engañar al cerebro, ¿ok? También, Ok. entonces, cuando esta persona hace consecutivamente estas acciones de masticar sin, obviamente, obtener ningún valor nutricional porque no está ingiriendo alimento, el cerebro se va acostumbrando. Y ya cuando tiene mucho tiempo así, si tú quieres alimentarte, el mismo organismo va a rechazar ese alimento porque se acostumbra. Entonces, es algo muy importante que hay que tomar en cuenta y no hay que hacer, ¿ok? Porque esto trae graves consecuencias y uno de ellos es la muerte, que vamos a ver más adelante cuando empecemos con este tema, ¿ok? Entonces es una manera de engañar al cerebro. Entonces, aquí como les decía, tenemos los diferentes elementos que van a actuar en este proceso de hambre-saciedad. Tenemos aquí, como lo vimos, el hipotálamo, que es el que coordina todo esto. Tenemos la insulina, que es secretada por el páncreas, que ayuda a ingresar la glucosa en los músculos, es un potente disparador del hambre. La serotonina, por ejemplo, es un mensajero químico que actúa sobre las neuronas que inhiben el hambre. La serotonina va a actuar también aquí en el proceso de saciedad. La dopamina está asociado con experiencias placenteras y conductas adictivas. El cerebro la libera cuando se come algo que agrada. Por ejemplo, ¿no? Las personas que les gusta mucho el chocolate, que a lo mejor pasa mucho tiempo que no han comido chocolate y luego lo comen, sienten esta sensación de placer, porque es un alimento, una golosina que les gusta demasiado y aquí está actuando la dopamina. Cuando comen alguna comida que les gusta mucho también, es por eso que sentimos así como, nos sentimos bien, ¿no? Como que agradables de estar consumiendo ese alimento, porque la dopamina está actuando, haciendo que nosotros tengamos estas experiencias de placer al ingerir cierto alimento. La grelina es una hormona segregada por el estómago, se eleva abruptamente antes de las comidas. Cuando el estómago está vacío, indica que hay que comer. Entonces, seguramente ustedes, si pasan horas sin ingerir algún alimento o se pasan de su hora de comida, empiezan a sentir como que hueco el estómago, ¿no? Es una sensación hueca o que nuestros intestinos empiezan como que a moverse, es porque la grelina, que es esta hormona secretada por el estómago, está siendo activada para avisar que hay que comer. Entonces, vemos que nuestro mismo cuerpo está teniendo estas funciones de avisarnos de lo que tenemos que hacer y también de lo que tenemos que dejar de hacer. La leptina informa al cerebro acerca del estado de las reservas energéticas, pero cuando su receptor se estimula demasiado, se hace resistente. Es decir, si a lo mejor nosotros por X o Y razón dejamos o no podemos comer en un día, en nuestro cuerpo existen reservas energéticas. Estas reservas energéticas se van formando dentro de nuestro organismo día a día. Parte de lo que consumimos, de estos nutrientes, se van quedando en el organismo de manera reservada para cuando haya una situación en la que, por ejemplo, les decía, no comemos. Si nosotros no comemos, nos sentimos débiles, ¿no? Pero va a haber cierta reserva en nuestro organismo que nos va a ayudar a tener a lo mejor poca fuerza para poder estar de pie. Si nosotros
no comemos y nos gastamos nuestras reservas, es decir, si tenemos a lo mejor 3 días, 4 días, inclusive una semana sin comer, nuestro cuerpo ya va a estar muy desgastado. ¿Por qué? Porque ya todas las reservas fueron consumidas y no podríamos tener energía para hacer ninguna actividad. Entonces aquí va a actuar de esta manera la leptina. El péptido YY336 se descubrió recientemente, se le considera una hormona antihambre. Entonces, esta hormona apenas se está estudiando, forma parte, se dice que forma parte de aquellos procesos en los cuales pasa una persona que tiene trastornos de conducta alimentaria. ¿Okay? Entonces, estos serían algunos otros elementos que forman parte de este proceso. Ahora sí vamos con este tema, que son los trastornos, de la conducta alimentaria, y vamos a ver a qué se refieren. Existen bastantes. Seguramente ustedes han escuchado la bulimia, la anorexia, la vigorexia, pero existen otros que también se consideran como trastornos y ahorita los vamos a ver. Bueno, estos se definen como alteraciones específicas y severas en la ingesta de alimentos, observadas en personas que presentan patrones distorsionados en el acto de comer y que se caracterizan bien sea por comer en exceso o por dejar de hacerlo. Lo anterior en respuesta a un impulso psíquico y no por una necesidad metabólica o biológica. Esto es al principio, cuando una persona deja de comer o realiza ciertas actividades con respecto a la alimentación, es porque algo anda mal emocionalmente, que no se sienten a gusto, en el caso de la anorexia, bulimia y vigorexia, que no se sienten bien con su aspecto físico. Ya se vuelve metabólico y biológico cuando la patología se agrava. Vamos a empezar con la anorexia nerviosa. ¿Ok? Aquí vemos que este concepto se refiere a la repulsión al alimento, secundario al miedo a ganar peso, relacionado con una percepción distorsionada del cuerpo. Aquí, chicos, anoten por favor el tema anorexia nerviosa. Anoten el concepto. Y vemos aquí en la imagen todo muy claro, ¿no? Cuando una persona está delgada o tiene cierta apariencia física y se ve al espejo, se ve distorsionada, se ve extremadamente con sobrepeso, con algún grado de obesidad y no se siente conforme, inclusive aunque esté casi en los huesos, aquí como lo vemos en la imagen, ¿no? Entonces, tiene miedo a comer por eso de no querer estar como se ve en la imagen, porque es una imagen distorsionada, obviamente, la que está viendo, y tiende a dejar de comer, o como les mencionaba hace ratito, empieza a ingerir cosas sin ningún valor nutricional para engañar al cerebro, masticando chicle, ingiriendo hielo o solamente agua. Entonces, este miedo a la alimentación, podemos decir, ay, pues a lo mejor lo dejo de hacer unos días y no pasa nada, 2, 3 días, una semana, pero nuestro cerebro es tan, como les dijera, tan complejo que si nosotros empezamos a hacer estas actividades, se va acostumbrando, lo que les mencionaba hace un ratito, se va acostumbrando y ya cuando nosotros nos demos cuenta de que nos estamos haciendo un daño puede ser demasiado tarde, ¿ok? Entonces, hay que tomar muchísimo en cuenta de que si no queremos a lo mejor estar en un grado de sobrepeso o de obesidad, el dejar de comer obviamente no es una alternativa. Hay que tener una alimentación adecuada, balanceada y realizar ejercicio. Pero si nosotros dejamos de consumir totalmente alimento, vamos a desgastar nuestro organismo. Inclusive una persona que tiene anorexia durante ciertos años, por ejemplo, que ya está avanzando, los mismos órganos se comienzan a absorber. Lo primero que se consume, como les decía, son las reservas energéticas, ¿no? La grasa que tenemos reservada en nuestro organismo. Es lo primero que se empieza a consumir cuando no nos alimentamos. Después de que no nos alimentamos, lo que se empieza a consumir es el músculo. Entonces, una persona que va teniendo anorexia
se va viendo también extremadamente delgada porque primero se consume la grasa, por decirlo así, de nuestro organismo, luego se va a consumir el músculo, entonces una persona se empieza a ver más y más delgada. ¿Qué es lo que pasa después? Se empiezan a consumir los órganos, se empiezan a hacer más chiquitos. Entonces esto es muy preocupante porque obviamente no van a funcionar de manera igual y una persona corre el riesgo de morir, ¿ok? El cerebro también se va consumiendo, inclusive el corazón se va haciendo más pequeñito. Entonces, los latidos del corazón, en vez de que sea normal, van siendo más lentos porque obviamente el corazón no va a trabajar de manera normal, ¿ok? Porque nuestro cuerpo, como les decía, necesita todos estos nutrientes que si nosotros no los consumimos, nuestro mismo cuerpo se va a consumir solito. De ahí se va a alimentar, por decirlo así. Pero esto va a traer consecuencias, como les decía, porque obviamente necesitamos de todos nuestros órganos, ¿ok? Ahora, ¿qué síntomas creen ustedes que comience a tener una persona con anorexia? Pues verse gorda en el espejo. Así es. Mm, ¿Qué más? Depresión. Depresión, así es, entra en depresión. ¿Qué otra? Rechazar la comida. Rechazar la comida, se comienzan a aislar de la gente, ¿ok? Entonces vayan anotando, chicos, por favor, de Vómito esto. inducido, ¿no? También. ¿Cómo, perdón, Daniel? Un vómito inducido. Sí, ese tiene que ver Pues con no, eso un parte poquito de más con bulimia. bulimia. ¿Sería el ejercicio excesivo? Sí, también, exacto, una persona también se obsesiona con estar haciendo ejercicio, ¿sale? Entonces, fíjense, si una persona no se alimenta y aparte aumenta las horas de hacer actividad física, obviamente se va a estar desgastando más rápido, ¿ok? Entonces, anótenme por favor 2 síntomas. Y ahora, ¿cómo lo podíamos prevenir? Ya mencionaron los síntomas, pero... Pues no hacerle caso a mayor parte de las personas, ¿no? Porque mayor parte pasa esto por personas que le dicen a otra persona que está gordita o otra, y pues la verdad se toman muy en serio ese comentario por eso mismo. Así es. Entonces, hay que saber qué tipo de comentarios aceptar y qué tipo de comentarios no. Obviamente los que sabemos que nos hacen daño, no tomarlos en cuenta. Pero ojo, chicos, también nosotros hay que saber lo que decimos, como bien dice su compañera, porque muchas veces a lo mejor nosotros hacemos comentarios que pueden hacer daño a otra persona. Esto se da muchísimo, no solamente en la escuela, en el caso del bullying, sino también en la casa o con nuestros amigos de que, ay, ya estás bien gorda, o ay, es que te ves mal, o X cosa, ¿no? Que son palabras que pueden estar hiriendo a la persona y no sabemos cómo va a actuar. A lo mejor es una persona que es muy frágil y todo se lo toma muy en serio y esto puede contribuir o desencadenar anorexia en las personas. Entonces también nosotros hay que tener mucho cuidado con lo que estamos diciendo, ¿ok? ¿Qué más? ¿Qué otra medida Ir preventiva? con un nutriólogo. Así es, ir con un nutriólogo. Si nosotros queremos bajar de peso, no hay que hacernos una Dieta. ¿no? Las típicas dietas que si escuchamos en internet, que la dieta de la luna, que la dieta del sol, que no sé qué tanto, mejor hay que acudir con un especialista porque obviamente no vamos a poder darle la misma dieta, por ejemplo, a una persona de 15 años que a una persona de 40 años. Entonces, un especialista nos va a dar una dieta adecuada a nuestro género, a nuestro peso, a nuestra edad y a nuestras actividades que nosotros realicemos. Entonces, esto es muy importante también si queremos tener una buena alimentación, acudir con un nutriólogo. ¿Ok? ¿Qué más? Acudir a grupos de apoyo o terapia. Así es, acudir a grupos de apoyo, de terapia. Así es. ¿Sale? Entonces me van a anotar dos medidas preventivas, por favor. ¿Ok? ¿Dudas, chicos, de esta parte de la anorexia? Una maestra. Ok. Entonces, aquí vemos otro síntoma, como aparece en la imagen, es estarse pesando o estarse midiendo a cada rato, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo vemos en esta imagen que la chica tiene su cinta métrica para estarse midiendo constantemente
o las chicas que empiezan a estarse pesando a cada ratito inclusive, o que suelen contar la comida o contar inclusive cada que van a ingerir algún alimento, contar las calorías. Estos son síntomas cuando apenas va a empezar este trastorno, el estar contando todo lo que van a ingerir, ¿ok? Y ahora vamos con bulimia nerviosa. La bulimia nerviosa es la ingesta excesiva de alimentos durante un corto periodo de tiempo, se le conoce como atracones, ¿ok? Acompañada de sentimiento de culpa que conducen a la adopción de conductas compensadoras como el vómito a discreción, uso de sustancias laxantes y prácticas intensas de ejercicio. Entonces, este se relaciona con la anorexia en el sentido de que ambos es por no sentirse conforme con su cuerpo. Entonces, también tiene mucho que ver con la ansiedad, chicos. Hay que tener mucho cuidado porque una persona que es ansiosa constantemente está comiendo o tiene atracones de comida en los cuales abre el refrigerador y empieza a comer todo lo que ve, todo lo que está a su alcance, y después de tiempo o de minutos empieza a tener como que ese remordimiento, ¿no? De lo que consumió, y lo que hace es inducirse el vómito, obviamente a discreción, ¿no? Sin que lo sepan sus allegados. O también usar sustancias laxantes y hacer prácticas intensas de ejercicio. Entonces, esto también es muy, muy preocupante, chicos, y muchas personas que tienen anorexia también tienen bulimia, o viceversa, que tienen bulimia también corren riesgo de tener anorexia. Entonces, son patologías, son trastornos que se complican. ¿Por qué? Aquí en el caso de la bulimia, sabemos y ya vimos, acuérdense, que nuestro estómago empieza a trabajar, ¿no? Al estar trabajando, acuérdense que genera jugos gástricos, ácido clorhídrico, por ejemplo, que son fuertes. ¿Qué función tiene el ácido clorhídrico y estos jugos gástricos? Terminar de deshacer el alimento. Entonces, son ácidos, son sustancias fuertes, que cuando una persona se está induciendo el vómito, este ácido hace todo ese recorrido del alimento, pero hacia arriba, obviamente, y va a estar dañando todos estos órganos por los cuales pasa el ácido o los jugos gástricos. Entonces va a dañar las paredes del estómago porque se está generando este jugo gástrico, este ácido clorhídrico, y va a tener daños. ¿Qué es lo que pasa también? Los dientes se comienzan a desgastar, se comienzan a desgastar, se comienzan a tener una tonalidad amarilla. Entonces va gastando todas estas partes que conforman el aparato digestivo, porque como les decía, son ácidos, son jugos fuertes, jugos gástricos fuertes que van a dañar a nuestros órganos. Entonces, por eso es muy importante, ¿ok? No sé si a ustedes les ha pasado cuando se enferman o si se han enfermado que les da vómito, sienten también así como un ardor. Ese ardor es precisamente por el ácido y el jugo gástrico que está pasando y que estamos devolviendo. Entonces, imagínense una persona que tiene bulimia, que lo hace constantemente, ¿cómo van a quedar sus paredes del estómago, del esófago, de la tráquea por la cual hace el recorrido estos ácidos, ¿no? Entonces, es muy importante el conocer todo esto para poder evitarlo, ¿ok? ¿Cuáles serían entonces 2 complicaciones, chicos, de la bulimia? ¿Quién me puede decir? Ataques de ansiedad. Ataques de ansiedad, ajá, ¿qué más? Irritación en la garganta y el estómago. Así es, irritación en la garganta, en el estómago. ¿Qué más? Se hacen más vulnerables a qué otro trastorno les había comentado. A la anorexia. A la anorexia, exacto. Se enferman seguido, ¿no? Sí, se hacen más vulnerables porque
obviamente no están reteniendo los nutrientes que van a ayudar a que nuestro cuerpo tenga esas defensas. Entonces también, si tienden a enfermar, a ser más enfermizos, ¿ok? ¿Y cómo lo podríamos prevenir? Comiendo bien y no vomitando. Ajá. ¿Qué más? También tiene mucho que ver con las prevenciones de la anorexia, ¿ok? Acudir con un nutriólogo si queremos tener una buena alimentación y no subir de peso o no tener sobrepeso y obesidad. Estar al pendiente, en el caso de los familiares, estar al pendiente, si ya vimos que algo anda mal, estar al pendiente de que no vayan al baño después de comer a vomitar. Eso también es muy importante, que los familiares se intervengan en esta situación. Porque una persona con bulimia, una persona con anorexia, fácilmente no salen de esta problemática. Necesitan muchísimo apoyo tanto de su familia como de especialistas para poder pasar o para sobrepasar estas situaciones tan complicadas, que se dan muchísimo en adolescentes, más en mujeres, pero también se da en caso de los hombres, ¿ok? Entonces, anoten por favor sus prevenciones. Y ahora vamos con estas imágenes, como les decía, tienden a estar ansiosos, a tener estos atracones de comida en los cuales ingieren demasiada comida y luego se sienten culpables y van y vomitan o usan laxantes para devolver todo lo que ingirieron, ¿ok? Y la siguiente clase vamos a ver lo que es ingestión compulsiva, que tiene que ver con bulimia. Algo parecido. Vamos a ver también trastorno por atracón, entre otros. Y la siguiente clase, chicos, les voy a poner un video sobre esta temática de la anorexia. No sé si lo hayan visto, pero se los voy a poner para que veamos que sí es algo que sucede y que a lo mejor nosotros pensamos que no se da mucho, pero es una problemática que se ha ido agravando por todos estos estereotipos tan marcados que hay, por ejemplo, en la, ¿cómo se llama? En todas las redes sociales, en la televisión, que nos marcan un cierto tipo de mujer, ¿no? O de figura, ya sea hombre o mujer, perfectos, que no sabemos y que a lo mejor no nos damos cuenta que esas personas, por ejemplo, los modelos, muchas de ellas tienen estos trastornos. ¿Por qué? Porque les piden cierta figura, ciertas medidas para poder ser bellas, ¿no? Por decirlo de esta manera. Entonces, vamos a ver que hay casos que son reales y que son muy extremos en los cuales una persona puede perder hasta la vida. Entonces, ¿tienen alguna duda hasta ahorita, chicos? No, maestra. No, Pero esas personas, ¿verdad que son las principales de sufrir la gastritis? Sí, así es. Exactamente. Y otras complicaciones también, ¿vale? Que vamos a ver en la siguiente clase. Entonces, chicos, pues los dejo. Nos vemos el día miércoles. Maestra, una duda Mande. rápida. En el caso de bulimia y anorexia, ¿de qué edad a qué edad esto se puede presentar? Se puede presentar desde muy chiquitos, chicos, inclusive desde 10 años ya vemos que los niños empiezan con este tipo de trastornos. Se da un poquito más en personas de entre 13 a 18 años o 20 años, más o menos. Pero sí la edad no es algo como que un aspecto básico para que se dé. Se puede dar inclusive en personas adultas. ¿Sí? Todos somos vulnerables, pero se da más entre 13 a 18 años, que es la adolescencia precisamente. ¿Sale? Bueno, chicos, entonces los dejo porque se va a cortar la Profe, transmisión. tengo Mande. otra duda. ¿Qué pasó, Daniel? Los apuntes que hay que enviar hoy, ¿los enviamos hasta aquí? ¿Hasta lo que hemos visto hoy? Hasta el tema de vigorexia, por favor. Ah, ok. Entonces nos ¿No adelantamos. importa si en- ya le adelantamos a los apuntes, maestra? Sí, no Bueno, importa, no importa, adelántense. Nos falta el de vigorexia para que lo puedan mandar.